grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema número 2 del segundo trimestre que titula La crónica periodística. Comencemos por definir qué es la crónica. La crónica es una forma narrativa, pertenece al género narrativo, que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Esto quiere decir que respeta una línea temporal en la historia. Número 2. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez esta se deriva del griego crónica biblios, que quiere decir libros que siguen el orden del tiempo. La crónica es un género que destaca por la importancia que tiene en ella el paso del tiempo. En resumen, la crónica es un texto del género narrativo porque cuenta, porque relata hechos, acontecimientos, respetando una línea temporal. Es decir, todos los acontecimientos que se relatan en una crónica tienen un orden cronológico, un orden temporal. Por lo tanto, eso quiere decir que los acontecimientos que relata, que cuenta la crónica, surgen de hechos reales, surgen de acontecimientos reales. Por eso la importancia de que la crónica tenga un orden cronológico, mantenga una línea temporal de la historia. Continuemos. Ahora veamos características de la crónica. Característica número 1. La crónica refleja un acontecimiento que interesa a la colectividad o a la sociedad. Es decir, todo lo que cuenta una crónica, todo lo que relata una crónica, lo que narra una crónica es de interés social, porque la crónica surge de un hecho real, surge de un acontecimiento real. Número 2. Tiene un estilo personal. La persona que escribe una crónica se llama cronista. Al momento de redactar, de relatar un acontecimiento que fue basado en un hecho real o que fue sacado de un hecho real y que además debe impactar en la sociedad, el cronista le va a poner su sello personal, su estilo, su forma personal de contar, de analizar el acontecimiento real que en su momento ocurrió o ocurre. Número 3. Utiliza un lenguaje claro, un lenguaje sencillo y un lenguaje transparente. ¿Por qué? Porque la crónica está dirigida a un público, está dirigida a la sociedad en general. Por lo tanto, el lenguaje debe ser bastante claro y legible, entendible, debe ser comprensible, ¿no? Por eso exige que la crónica sea redactada con este tipo de lenguaje. Número 4. Utiliza la forma narrativa para mostrar y resaltar los hechos. Pertenece al género narrativo indudablemente la crónica, porque se sirve de la narración para detallar, para resaltar, para demostrar los acontecimientos o los hechos que están basados o inspirados en un acontecimiento real. Número 5. Relata los acontecimientos tal cual sucedieron. Como la crónica relata acontecimientos reales, hechos reales, eso quiere decir que los tiene que contar tal cual ocurrieron, sin modificar o tratando de no modificar el total de los acontecimientos. Se deben mostrar y presentar tal cual ocurrieron. Esa es otra característica de la crónica. Continuemos viendo las características de la crónica. Número 6. Da referencias de espacio y tiempo. Como la crónica relata hechos reales, acontecimientos reales, entonces también presenta espacios, contextos reales donde ocurren esos acontecimientos. Y de igual forma, mantiene un orden cronológico, mantiene fechas, mantiene años, mantiene horas, mantiene días exactos, ¿no? Y lugares exactos, lugares concretos donde se desarrollan los acontecimientos o la historia presentada en una crónica.
por eso hace referencias de tiempo y espacio. Número 7. La descripción es parte de la narración para que el lector pueda comprender el contexto del suceso. Otro elemento que usa la crónica es la descripción. Si bien es cierto que forma parte del género narrativo, la descripción también se añade como característica porque para poder describir los acontecimientos de manera fiel, tal cual ocurren en la vida real o ocurrieron en la vida real, la descripción es la mejor amiga del cronista para poder brindar detalles de esos acontecimientos. Número 8. A menudo es relatado por testigos presenciales o contemporáneos. La crónica o el cronista muchas veces no va a ser testigo presencial del acontecimiento, ¿no? Pero existen otras personas que pueden ser testigos presenciales de ciertos acontecimientos. Y el cronista va a ir, los va a buscar a estas personas, los va a entrevistar, les va a hacer preguntas y en base a las respuestas que den estas personas que han sido testigos de ciertos acontecimientos, del acontecimiento que al cronista le interesa, entonces procederá a escribir, a relatar en base a esos testimonios que dan estos testigos. Por eso la crónica recurre mucho a los testigos presenciales o a los testigos contemporáneos al hecho. Por ejemplo, si yo quiero escribir una crónica sobre la guerra del Chaco, ¿no? Entonces seguramente, como yo no he estado en la guerra del Chaco, pero quiero escribir una crónica con ese contexto y refiriéndome a la guerra del Chaco, sobre la guerra del Chaco, seguramente buscaré personas que han estado en la guerra del Chaco, que participaron de la guerra del Chaco, o a familiares de personas que participaron en la guerra del Chaco. Entonces yo procederé a escribir mi crónica en base a los testimonios que me den estas personas y en base a la investigación que yo haga como cronista para poder brindar una información real. Esa es la misión que tiene la crónica, informarnos o darnos información real, en tiempo real y en contexto real. Número 9. Se escribe en primera persona, el yo o el nosotros, pero también puede ser escrita en tercera persona, el él, ella, ellos o ellas, ¿no? Cualquiera de las dos formas o cualquiera de las personas gramaticales que elija el cronista sirve, es válido para escribir una crónica. De hecho, es una característica que la crónica muchas veces se escriba en primera persona. Cuando el escritor es testigo de los acontecimientos, escribe generalmente en tercera persona, pero cuando el escritor no es testigo de los acontecimientos y le pregunta a otras personas que vivieron ese acontecimiento, entonces se escribe en tercera persona. ¿Listo? Entonces esa es otra característica de la crónica. Número 10. Se organiza de manera cronológica. Interesa mucho la hora, el año, el mes, el día, los minutos, ¿no? Son muy importantes estos datos dentro de la redacción de una crónica. ¿Por qué? Porque esto da certeza. Esto hace que sea la prueba más fidedigna, la prueba válida, ¿no? De lo que se está contando en la crónica. Entonces es muy importante. Toda crónica siempre va a manejar fechas, año, mes, día, hora, minutos y otros elementos temporales. Esas son las 10 características de la crónica. Recuerden entonces que una crónica siempre relata, cuenta acontecimientos reales, partiendo de un hecho real, a raíz de la investigación del cronista o del escritor. ¿Listo? Pertenece la crónica al género narrativo, usa la descripción para detallar los acontecimientos. Esas son características relevantes de la crónica. Ahora veamos tipos de crónica. Hay una infinidad de tipos, de clases de crónica, pero nosotros vamos a trabajar hoy una específicamente. Sin embargo, deben conocer los tipos. Tenemos la crónica deportiva, que cuenta acontecimientos o sucesos deportivos, ¿no? Tenemos la crónica de sucesos, la crónica literaria, la crónica política, la crónica cultural, la crónica de sociedad, la crónica histórica, la crónica de viajes, ¿no? Esta última
es la que más se está cultivando o se ha cultivado en estos últimos años, ¿no? De hecho, en las redes sociales o en internet hay muchos blogs de personas que comparten crónicas de viaje, ¿no? Mostrando sus viajes, aconsejando, ¿no? Dando tutoriales en algunos casos, pero siempre relatando sus viajes, ¿no? Entonces, esta última crónica, este último tipo de crónica es la que más se ha cultivado en estos últimos años. Pero la que vamos a ver nosotros en este tema es la crónica periodística. De todos estos 9 tipos de crónicas, nosotros nos vamos a centrar en la crónica periodística. La crónica periodística. Analicemos entonces este tipo de crónica. Número 1. Es una redacción que corresponde al género periodístico, es decir, forma parte del género periodístico. Si bien es cierto que dijimos que la crónica es de género narrativo, ¿no? Ahora, la crónica periodística es un tipo de crónica que usa el género narrativo, ¿sí? Pero ahora, la crónica periodística también está ligada al género periodístico, por lógica, ¿no? Número 2. Se caracteriza por relatar hechos de manera ordenada y muy detallada, ¿sí? Cuenta, relata, presenta hechos basados en hechos reales, ¿no? Hechos reales y que están ordenados de manera cronológica, tiene una línea temporal y además presenta detalles, detalles muy minuciosos de los acontecimientos, ¿no? En eso se gana el título de crónica periodística, este tipo de crónica. 3. Relata los hechos de manera cronológica, con un orden temporal, similar a las narraciones históricas, con fechas, con horas, con años, ¿no? Específicos, ¿sí? Y manejando lugares, contextos específicos, claros dentro de la narración. Número 4. Es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario. Muchos escritores y muchos periodistas han optado por escribir crónica periodística porque forma parte de su campo de estudio, ¿no? Forma parte de su profesión incluso. Entonces son especialistas escribiendo crónicas periodísticas de acontecimientos, de hechos que impactan a la sociedad. Por ejemplo, una violación, por ejemplo, una guerra, un conflicto bélico, un desastre natural, ¿no? En este tiempo la pandemia, por ejemplo, nada raro que ya existan crónicas periodísticas hablando de la crueldad de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Entonces, la crónica periodística trata temas de interés social, no se olviden de eso, ¿no? Trata temas reales, hechos reales que impacten socialmente. Entonces, sí o sí, de alguna manera, la crónica periodística está ligada al periodismo en este sentido. Continuemos. Número 5. Muchas veces su redacción es testimonial, ¿no? En la que se describe de manera secuencial un determinado hecho. Por ejemplo, ¿cómo saber o cómo sabe el periodista que quiere escribir una crónica periodística cómo sufre un paciente de COVID-19? Digamos que quiere escribir una crónica periodística sobre el tema de la pandemia o de cómo azota el COVID-19 en las personas. Entonces, para saber cómo o de qué manera sufre una persona enferma de COVID y los familiares y cuánto gastan y todo aquello, seguramente el cronista, el periodista, va a tener que hacer un trabajo de investigación, entrevistar, buscar testimonios de personas que han sufrido ese momento para poder escribir su crónica. Por eso se dice que es una redacción testimonial, porque se buscan personas que puedan dar su testimonio, cuenten cómo vivieron ese suceso o ese acontecimiento o qué vieron en ese acontecimiento. Número 6. Narra los hechos con un carácter informativo y noticioso. Obviamente, si es crónica periodística, su finalidad es informar y presentar un hecho noticioso que impacte a la sociedad, ¿no? O sea, que sea de importancia para la sociedad. Número 7. En la narración
interviene la parte interpretativa del cronista o de la persona que escribe. Obligatoriamente en la crónica, obviamente no se puede dejar de lado la forma de análisis, el criterio personal que tiene el cronista al presentar un hecho. Por lo tanto, de alguna manera sí va a intervenir la interpretación personal que haga el cronista del acontecimiento o del escritor o la persona que escriba una crónica periodística. Estructura de la crónica periodística. Como todo texto tiene una estructura, la crónica periodística también. Tiene una introducción. Generalmente inicia con la descripción de una situación significativa. Ya les decía hace un momento que sea de impacto social. ¿Para qué? Para causar una gran expectativa en el lector. Esa es la misión que tiene la introducción dentro de la estructura de la crónica periodística. Atraer al lector, impactar al lector y hacer que el lector continúe la lectura. Tiene también un desarrollo. Aquí desarrolla los hechos de manera ordenada temporalmente y secuencial, según la temporalidad de los sucesos, ¿no? Aquí importa mucho el orden temporal de los acontecimientos. El desarrollo se encarga de eso, de ordenar los acontecimientos de manera detallada y ordenada. La conclusión. Generalmente se concluye con una opinión del cronista sobre los hechos. Recuerden, el cronista es la persona que escribe una crónica, cualquier tipo de crónica, pero en este caso la crónica periodística. Entonces, la estructura de una crónica periodística es introducción, desarrollo y conclusión. En cada punto se desarrollan ciertos elementos. Ahora vamos a ver representantes de la crónica periodística en dos momentos o en dos tiempos, ¿sí? A lo largo de la historia han existido grandes representantes de la crónica periodística. Desde la época colonial hasta nuestros días existen varios cronistas, muchos cronistas a nivel latinoamericano, a nivel hispano, a nivel mundial, ¿no? La crónica periodística es muy usada para presentar acontecimientos y a veces también para presentar acontecimientos o formas de denuncia social. Veamos entonces, cronistas de la época colonial que aportaron al género periodístico. Estamos hablando de la época colonial, ¿no? Más o menos estamos hablando año 1500, ¿no? Año 1500 en adelante. Con la llegada de Cristóbal Colón comienza la época colonial. Detrás de Cristóbal Colón llegan un sinnúmero de españoles y es ahí donde comienza la época colonial, el periodo colonial. Entonces, estos cronistas, estos escritores que les voy a presentar a continuación, han escrito crónicas, ¿no? Muchos de ellos lo hicieron en forma de informe para la corona española, ¿no? Para los reyes de España, informando la situación que se vivía aquí en América en el momento en el que ellos decidieron colonizar, ¿no? América. Entonces, en ese momento, estos cronistas enviaban estos libros, estos escritos llamados crónicas, como una forma de informes. O sea, lo hacían por un pago, ¿no? Por un sueldo. O sea, era una orden, recibían una orden para escribir estas crónicas. Era su trabajo escribir, mandar estos informes. Pero muchos de estos cronistas escribieron en sus crónicas sucesos y acontecimientos muy, muy importantes y relevantes para la historia. De hecho, los libros de historia se basaron en estas crónicas, los historiadores usaron estas crónicas para conocer nuestro pasado, para conocer nuestra época colonial, el momento en el que hubo un choque de culturas indígenas y la cultura española, ¿no? Para conocer precisamente ese periodo, ese momento es que se recurren a estas crónicas que dejaron estos escritores, estos cronistas de la época colonial. Uno de ellos es el que ven en pantalla, se llama José de Acosta. Él es José de Acosta y escribió una crónica, bueno, varias, ¿no? Sin embargo, una es la más interesante y la que se ha usado para comprender y entender ese periodo de la época colonial.
José de Acosta es el autor de la obra Historia Natural y Moral de las Indias. Esa es la crónica más sobresaliente que él tiene. Relata la vivencia de un jesuita español que dedica sus 4 primeros tomos a la historia natural del Nuevo Mundo. Es decir, en estos 4 primeros tomos de sus crónicas relata todo el impacto visual que él tiene presenciando, ¿no? Toda la naturaleza, el paisaje, el comportamiento social de los indígenas, de los pueblos aquí en América cuando llegan los españoles. Hace todo un informe abundante, detalladamente, minuciosamente, de lo que él observa en América, ¿no? Entonces, los 4 primeros tomos están dedicados a la descripción de la naturaleza o del contexto americano. Posteriormente, los tomos restantes tratan o hablan, por ejemplo, de las religiones que se encontraron acá, las costumbres de los pueblos, las formas de gobierno, la historia de los nativos americanos, es decir, de los indígenas, ¿no? Principalmente de los indígenas que habitaban en los virreinatos de la Nueva España y del Perú, ¿no? Entonces, se encargó de retratar, de reflejar la forma de vida, la cosmovisión de estos habitantes en ese momento cuando llegan los españoles. Por eso su crónica es muy importante para conocer las culturas, cómo estaban desarrolladas las culturas en ese momento. Es una obra fundamental por su profundidad científica y el análisis que plantea sobre las sociedades indígenas. Por eso es importante su crónica y leer y entender su crónica. Los historiadores recurren mucho a esta crónica de este señor José de Acosta para comprender el comportamiento de las sociedades indígenas cuando llegan los españoles. El colonial es Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahí está, se los presento en la imagen para que lo identifiquen o identifiquen a este cronista. Felipe Guamán Poma de Ayala escribió la crónica o la obra Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. No quiere decir que este señor haya escrito una sola crónica, ha escrito varias, pero esta es la más relevante, es la más conocida y es la más usada por los historiadores para entender el proceso de colonización o las formas de vida que tenían los pueblos indígenas a la llegada de los españoles. ¿De qué trata? En su obra relató las grandezas de los pueblos del Incario y los sufrimientos a los que fueron sometidos los indígenas durante la colonia. Su crónica por eso es importante, porque así comprendemos cómo fue el proceso de sometimiento de los indígenas a los españoles, ¿no? Entonces, cómo sufrieron los indígenas en este proceso de sometimiento, en este proceso de colonización. Entonces, por eso es importante esta crónica, porque se encarga precisamente de narrar, de presentar estos acontecimientos de manera fiel a la realidad de ese tiempo. Transcribió poemas que se cantaban en aquella época y también reflejó la historia y costumbres de la cultura incaica a través de textos y dibujos. Por eso es importantísima esta crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala, porque se encarga de retratar, de darnos a conocer, de informarnos cómo es que los indígenas de ese tiempo, especialmente la cultura incaica, se desarrolló, cuáles eran sus costumbres, sus historias, sus canciones, sus poemas, su cosmovisión, su forma de vida. Entonces, a raíz de esta crónica es que podemos nosotros conocer y entender la historia de la cultura incaica. Propuso una nueva dirección para el gobierno del Perú, un buen gobierno, que se basaría en las estructuras sociales y económicas del Incario, la tecnología europea y la tecnología cristiana con base en las necesidades de los pueblos andinos. Fue uno de los pocos cronistas que se atrevió, ¿no?, a presentar una lucha directa a favor de los pueblos andinos, ¿no?, mostrando una integración de los pueblos indígenas con el pueblo español, ¿no?, que había llegado a colonizar. Es uno de los pocos cronistas, una de las pocas personas que hablan a favor de los pueblos indígenas en ese momento. Por eso es importante esta crónica de este autor. Otro cronista del periodo colonial es el Inca Garcilaso de la Vega. Ahí está, él es el Inca Garcilaso de la Vega.
El Inca Garcilaso de la Vega escribió Comentarios Reales. Esa es su crónica más sobresaliente. No quiere decir que sea la única, pero esta es la que mayores detalles ofrece y mayor riqueza tiene en cuanto a información sobre las culturas indígenas en el momento o en el periodo colonial. Es considerado un escritor relevante, hijo de un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y de una princesa inca, Isabel Chimpu Ocllo. Fue bisnieto del inca Tupac Yupanqui. O sea, este señor procede de un linaje, pero de alcurnia, ¿no? O sea, un linaje indígena de alcurnia, es decir, importantísimo. Ahora, sus obras literarias se destacan por implementar de manera pertinente el idioma castellano. Uno de los pocos cronistas que escribe en idioma castellano directamente. ¿Listo? Expone la historia, la cultura, la costumbre de los pueblos originarios del antiguo Perú posterior al levantamiento de Tupac Amaru I. Esta obra fue prohibida por la corona española en todas sus provincias en América por ser considerada sediciosa y peligrosa para sus intereses, pues alentaba el recuerdo de los incas, ¿no? Entonces, esta crónica, Comentarios Reales, es muy importante para la historia, no solo de los bolivianos, sino de todo el territorio en el que se asentó el imperio incaico, porque el Inca Garcilaso de la Vega escribe netamente sobre el imperio incaico y en sí del resto de los pueblos, pero hace hincapié mayormente en el imperio incaico, en su cultura, en su cosmovisión, en su historia, en su riqueza cultural, en sus costumbres como pueblo, ¿no? Y de hecho, también va a animar y va a alentar a los indígenas, ¿no? De alguna manera a rebelarse contra los españoles. Y es por esa razón que esta crónica fue prohibida por los españoles por mucho tiempo. Sin embargo, al día de hoy podemos gozar de esta crónica, de leer esta crónica para comprender los sucesos históricos de ese tiempo. Otro cronista de este periodo es Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela. Ahí lo tienen en la imagen, es Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela. Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela escribió la crónica titulada Historia de la Villa Imperial de Potosí. Esta crónica es muy importante para nosotros los bolivianos porque nos da a conocer datos muy importantes de la vida colonial de Potosí y de Bolivia en sí. Bartolomé escribió la obra por iniciativa propia, no por encargo, como era costumbre en ese entonces, es decir, no era como un informe para el rey o para España, no, sino que Bartolomé escribe porque le nace escribir por voluntad propia. Un ejemplar fue comprado en 1877, un ejemplar de esta crónica, para ser publicado en Europa, pero no ocurrió así. Luego fue adquirido ese ejemplar por un coleccionista y donado a la Universidad Brown. Esta copia fue la base para las investigaciones de nuestra historia nacional aquí en Bolivia, centrada en la ciudad de Potosí, ¿no? Es decir, es una base fundamental, una pieza fundamental para entender la historia de la historia colonial de Bolivia, ¿no? Entonces es un libro valiosísimo para comprender nuestro pasado. En la obra de este escritor boliviano se hace crítica a la justicia y a las autoridades españolas de ese tiempo, ¿no? Y también las autoridades criollas de ese tiempo, calificando incluso de cruelísimos tiranos, de cuervos, de ladrones a las autoridades de ese tiempo. A su vez contiene descripciones impresionantes de eventos de la época. Es un libro, es una crónica que guarda información importantísima para conocer el periodo colonial en Bolivia. Es muy importante, si tienen la oportunidad de leerla, pueden hacerlo, lo pueden descargar de manera gratuita en internet. ¿Listo? Ahora, hasta ahí llegamos con los cronistas de la época colonial. Vamos a pasar a ver ahora cronistas actuales, de la época actual, que aportan al género periodístico, que se han basado en acontecimientos, en sucesos reales, que ocurren en la sociedad, no solo local o nacional, sino en la sociedad internacional,
para poder escribir sus crónicas. Vamos a conocer solo dos escritores cronistas. A nivel Latinoamérica existen muchísimos cronistas, a nivel Bolivia también, pero vamos a conocer dos importantes en la crónica latinoamericana y boliviana. Tenemos, por ejemplo, a Alex Ayala Ugarte. Ahí tenemos sus dos crónicas o sus dos libros en forma de crónica periodística que sobresalen más. En la parte derecha tenemos Los Mercaderes del Che y en la parte izquierda Ser payaso es cosa seria. Son sus dos crónicas más relevantes. No quiere decir que sean las únicas, hay muchas más, pero estas son las más impactantes o relevantes. Alex Ayala Ugarte es de origen español que radicó en Bolivia desde el año 2001 hasta el año 2018. Es un periodista que en el año 2008 ganó el Premio Nacional de Periodismo en Bolivia. Es un cronista muy importante en Bolivia. Se lo respeta por el nivel de crónica que ha escrito, el tipo de crónica que ha desarrollado en Bolivia y le ha prestado además importancia a los temas nacionales, de impacto nacional. Por eso es muy respetado Alex Ayala Ugarte en nuestro territorio. La obra Los Mercaderes del Che y otras crónicas a ras del suelo, publicada en el año 2012, aborda diversas temáticas y personajes. Entre ellas, escribe acerca de unos jubilados que cumplen heroicamente su última misión en la vida, la cual es vigilar una estatua de John Lennon para que nadie robe sus características gafas, ¿no? O sea, la crónica habla de eso por un lado y por otro lado también lo hace sobre los habitantes de un pueblo de Bolivia que comercian, ¿no? Que mercantilizan con los recuerdos con sus recuerdos sobre las últimas horas de vida del Che Guevara, ¿no? Entonces, por eso se llama Los Mercaderes del Che. Fue un acontecimiento importantísimo porque en este tiempo hubo un rebrote, ¿no? De la importancia de la mirada hacia el Che, de los ideales que tenía el Che, y empezó a venderse mercadería relacionada al Che. Entonces por eso titula Los Mercaderes del Che y otras crónicas a ras del suelo. Otra obra de Alex Ayala Ugarte es Ser payaso es cosa seria, publicada en el año 2019. Es crónica que se adentra en las historias de los payasos, participando de fiestas de cumpleaños, reuniones de su sindicato y sus vivencias. Esta crónica surge el año 2017, cuando le llamó la atención una protesta de ese gremio en La Paz que pedía un seguro de salud para poder afrontar enfermedades como la diabetes, fracturas o dolores de la garganta que aquejaban a muchos de ellos, ¿no? Hubo un tiempo, y me imagino que ustedes se acuerdan un poquito, pero hubo un levantamiento, una sublevación de los payasos a nivel casi nacional, pero fue de mayor impacto en La Paz. ¿Por qué? Porque los payasos pedían este seguro de salud. Entonces, ese hecho social, ese acontecimiento social aquí en Bolivia, hizo que Alex Ayala volcara la mirada a los payasos y como impactó socialmente este acontecimiento, escribe esta crónica retratando, reflejando la vida de los payasos en Bolivia, ¿no? Y el impacto social que causó esa petición que ellos tenían en esa protesta. Entonces, por eso esta crónica es muy valiosa dentro y muy atractiva además dentro de nuestro territorio. Ser payaso es cosa seria. Ahí está. Él es Alex Ayala Ugarte, cronista que radicó aquí en Bolivia, ¿no? Y que ahora volvió a su patria, pero que ha dejado un legado importantísimo en cuanto a crónica. Otra cronista a nivel Latinoamérica es Leila Guerreiro. Ahí tienen a la derecha la crónica Una historia sencilla y a la izquierda Los suicidas del fin del mundo, ¿no? Son dos crónicas importantísimas dentro de la cultura argentina, ¿no? Dentro del territorio argentino. Esta señora es de origen argentino, ¿listo? Y sus crónicas están enmarcadas en el contexto argentino. Leila Guerreiro es de nacionalidad argentina, ganó el premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano por su obra El rastro de los huesos, crónica que sigue los pasos del equipo argentino de antropología forense que identifica los restos de desaparecidos en la dictadura militar.
hubo un momento en la historia que a nivel Latinoamérica surgieron gobiernos de dictadura. Eso lo llevan en sociales, así que me pueden comprender un poquito de lo que estoy hablando. Estos gobiernos de dictadura, recuerden ustedes que fueron gobiernos gobiernos tiranos, ¿no? Gobiernos que desaparecieron gente, que asesinaron a diestra y siniestra, ¿no? Y que hay muchas personas desaparecidas hasta el día de hoy y que no se han encontrado sus restos, ¿no? Entonces, Leila Guerreiro lo que hace es en esta crónica El rastro de los huesos, ¿no? Precisamente escribir la crónica siguiendo esta investigación, esta búsqueda antropológica forense, ¿no? Identificando los restos de los desaparecidos en Argentina en ese tiempo, ¿no? Bajo el gobierno de dictadura. Entonces, muy importante para la historia, seguramente va a ser un documento valioso para entender el proceso histórico de los gobiernos de dictadura en ese tiempo. La otra obra que tiene Leila Guerreiro es Los suicidas del infierno, Los suicidas del fin del mundo, publicada en el año 2005, crónica de un pueblo patagónico sobre una oleada de suicidios en un pueblo petrolero en los años 90, ¿no? El impacto social que causa esa ola de suicidios en este territorio, en esta, en este contexto, es muy atractivo socialmente y se busca una explicación, ¿no? Para este hecho. Entonces, Leila Guerreiro lo que hace es presentarnos esta historia en forma de crónica para que nosotros conozcamos detalles, ¿no? De ese suceso, de ese acontecimiento. Otra obra que tiene la escritora es Una historia sencilla, publicada en el año 2013. Es una crónica que cuenta la historia de Rodolfo González Alcántara, es un bailarín entrañable que compite en el Festival de Malambo de Laborde, ¿no? Recuerden que el malambo es un tipo de ritmo autóctono, tradicional de Argentina. Entonces, toda la crónica gira en torno a este bailarín, ¿no? Recuerden que la crónica es de impacto social, entonces este bailarín alcanza un impacto social con la labor que desempeña como bailarín precisamente, y Leila Guerreiro se ocupa en su crónica de retratar precisamente la vida de este bailarín y su oficio, ¿no? Entonces ahí está. Leila Guerreiro es una cronista a nivel Latinoamérica, propiamente de Argentina. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Eso ha sido todo en cuanto a la crónica periodística y conmigo será hasta una próxima entrega.